Vamos a platicar con Anaí Velázquez, ella es nutrióloga con maestría en salud pública y vamos a platicar acerca de la importancia de la nutrición durante el embarazo, pero sobre todo vamos empezando desde el antes, que es indispensable tener una buena nutrición porque nos embarazamos, Anaí, y nos hace falta, bueno, todo, sobre todo una estructura de comida. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien y emocionada por el tema de hoy porque de hecho, pues es algo bien importante en la etapa de maternar, de estar en la gestación. Sin duda alguna es inigualable y también por eso es de suma importancia. Claro. Sí, y porque aparte muchas veces no le prestamos atención a que los alimentos también contribuyen al desarrollo del bebé. Y yo quisiera preguntarte, Anaí, ¿cuáles son los nutrientes principales que debe tener una mamá para cuidar ese proceso de gestación? Pues mira, vámonos un poquito antes de que esté embarazada, porque hablando de nutrientes, por acá un dato interesante que yo creo que es casi que cultura general, el hecho de utilizar ácido fólico, Claro. que generalmente se empieza a utilizar cuando estamos o se enteran las mujeres que están embarazadas. Y resulta, aquí el dato interesante, que el ácido fólico en teoría se recomienda que se consuma desde antes del embarazo, porque te cuento, el ácido fólico tiene sobre todo algunas actividades para la cuestión neuronal, ahí todo lo que tiene que ver con el cerebro, la médula espinal. Entonces, cuando consumes ácido fólico, después de que te enteraste, después del primer mes, del segundo mes, te cuento que esta estructura ya se formó. Por eso se recomienda que si quieres embarazarte, de una vez te vayas previniendo mesecitos antes con el ácido fólico para que tu bebé sí tenga los nutrientes suficientes al momento de empezar a formarse. Generalmente este tubo se forma hasta los 28 días. Entonces, imagínate, te enteras a los 40, 45 días, en sí ya se formó. Si no tenían los nutrientes suficientes, puede que haya por ahí alguna malformación congénita. Ahora, hablando ya del embarazo como tal, el ácido fólico es algo que se mantiene, el calcio también es muy imprescindible, que si el hierro, la cantidad suficiente de calorías, la cantidad suficiente de proteínas, carbohidratos y lípidos. Por eso es que se recomienda que vayas a tus citas una vez que te has enterado que estás embarazada y que monitorees tu peso, porque el peso es otro tema en el que hay mucha importancia antes y durante el embarazo. Oye, Anaí, pero a ver, hay muchas mujeres que no se previnieron para el embarazo y de repente, ups, ¿no? Entonces, ¿qué alimentación que sea rica en ácido fólico nos pudiera auxiliar un poquito en este sentido? Pues fíjate, hablando específicamente de ácido fólico, todas las verduras de hoja verde, como las acelgas, las espinacas, son casi que un must. Ahora, también está el hecho de que algunos nutrientes se recomienda que aunque tengas cierta alimentación balanceada, sí los consumas con un suplemento para asegurar, porque además las mujeres embarazadas no solamente tienen una tarea muy importante, sino que su cuerpo empieza a necesitar de algunos nutrientes más que de otros, ejemplo, el calcio, el ácido fólico. Entonces por eso los multivitamínicos, para que puedan apoyar esas necesidades que son muy altas y muy importantes, como puse el ejemplo del ácido fólico que te ayuda a formar el cerebro, la médula espinal. Sucede que otros nutrientes, por ejemplo, la cuestión del calcio, pero no solamente el calcio, la vitamina D. Si no hay suficiente vitamina D, no habrá suficiente calcio que se aproveche, y entonces ahí la importancia de poder tener también un apoyo de los multivitamínicos que casi cualquier que ginecólogo, que nutriólogo te estará recomendando algunos durante el embarazo. ¿Te parece bien si hacemos una pequeñitita pausa? Seguimos platicando de toda esta nutrición que debemos de tener previo al embarazo, durante el embarazo, y si alcanzamos y nos da, pues también el posparto. A ver, lo bueno que nos diste ahorita es un poquito de tranquilidad para estas mujeres que pues de repente salen embarazadas y no lo tenían contemplado y no se habían prevenido. Sin embargo, si llevas una alimentación más saludable, como lo estabas diciendo ahorita, con hojas verdes, por lo menos
nos baja un poquito el estrés, pero luego hay que Sí. empezar con el ácido fólico. Sí, eso es bien importante y que cuando hablamos de mujeres que luego no estaban planeando el embarazo o sí lo planeaban, pero no en ese momento específicamente se da cuando menos lo esperas, no lo sé. Entonces tenemos la situación también de las calorías, que si el peso, que si oye bajo, que si me mejor subo, porque eso también es bien importante cuando estamos en etapa de gestación. Dependerá mucho del cómo hayas iniciado, cuánto tienes que aumentar. Me ha tocado casos que luego me dicen, oye, pero ya llegué al embarazo, ya me enteré, voy en el primer trimestre, vamos a bajar de peso, ¿no? Para que no aumente mucho. Y hay etapas. Antes del embarazo, lo más saludable sería que tuviéramos un peso que nos asegure que habrá menos riesgos, porque más datos interesantes. Una mujer que tiene un peso muy bajo puede tener muchísimas más amenazas de aborto en comparación a una mujer que tiene un peso saludable. También, y de la otra cara de la moneda, tenemos a las mujeres que tienen un peso más elevado de lo saludable, tienen también mayor cantidad de amenazas o probabilidad de aborto. Y luego todavía más, si por ejemplo sucede que hay una mujer que por N situaciones del destino ya tuvo un aborto y empieza el embarazo con una obesidad, un sobrepeso, los riesgos se incrementan. Por eso la recomendación de empezar como a planificar, si tienes como ganitas, intención, ya tienes el deseo para un futuro próximo, empezar a monitorear tu peso también, porque de eso podría depender la cantidad de riesgos para un desenlace fatídico o las malformaciones. Es decir, si justo empezar con la suplementación antes, hay algunos nutrientes que se empiezan a asegurar antes del embarazo, y una vez que se empieza también con otro tipo de nutrientes, dándoles cierta prioridad, y también para el control de peso, porque fíjense, hay una cantidad adecuada de la cantidad de kilos que vamos a aumentar dependiendo de cómo empezamos. Una persona con un peso muy bajito, te estoy hablando que podría llegar hasta aumentar hasta cerca de 20 kilogramos, mientras que una persona que inicia el embarazo con obesidad tiene que empezar, terminar el embarazo con tal vez 5 o 6 kilos de aumento de peso. Y ahora acá otra cuestión. No se aumenta así de que, ya aumenté 6 kilos el primer mes. No, espérate, porque se aumenta en ciertas etapas, dependiendo de también el peso con el que hayas iniciado, y en una etapa se aumenta más, en otra etapa se aumenta menos, e incluso al inicio del embarazo, dependiendo de cómo hayas iniciado, pero prácticamente ni se aumenta. Hasta se podría empezar a bajar en alguna cuestión muy mínima, y repito, prácticamente imperceptible, porque también esa es otra cuestión. La reducción de peso durante el embarazo no es una práctica muy aconsejada, que digamos, por no decir que es todo lo contrario, ya que el cerebro del bebé no está listo para los cambios que suceden cuando bajamos de peso. Por eso mejor empezar con los cuidados previos y empezar el embarazo en la medida de lo posible, lo mejor que se pueda. Claro. Y bueno, ahorita que precisamente estamos hablando del peso, pero enfocándolo al bebé, que la mamá tenga una dieta correcta o no también puede propiciar a que el bebé tenga cierto sobrepeso o que padezca alguna enfermedad de Oye, mencionaste algo bien importante, porque sí, justo durante el embarazo sucede que el cuerpo del bebecito va empezando a formar la cantidad de células que va a tener para toda la vida. Empieza a formar todas las celulitas de sus huesos, prácticamente, digamos, a grandes rasgos la cantidad de músculo, pero también, sobre todo, la cantidad de grasita. ¿Sabías que las células que se alcanzan a tocar en nuestros cúmulos de grasa en sí se generan desde el embarazo? Una vez que se nace, se pueden multiplicar levemente, pero si se tuvo un embarazo con muy mala alimentación, es más propenso a que el bebecito genere más células de grasa y que luego, ya cuando sea un adulto, por más que quiera bajar la cantidad de grasa de su cuerpo, si desde el embarazo ya se generó mucho tejido adiposo o graso, es más probable que sea un adulto obeso o que incluso se predisponga para enfermedades como diabetes, como hipertensión, ¿puede ser? También. Entonces, por eso el embarazo es tan importante, porque estás predisponiendo lo que será el adulto del mañana. Wow. Oigan, hay un mito urbano terrorífico que es: estás embarazada, debes de comer por 2. Terrorífico, porque en lugar de comerte, no sé, un pedacito de carne, te comes 4,
Sí. o así. ¿Es mito, realidad? ¿Le hacemos caso, no le hacemos caso? ¿Qué sugiere? Ahora sí que como dicen muchos de los nutriólogos, y hay muchos memes de eso, depende de la etapa en la que te encuentres, porque en el último trimestre es donde el bebé va a aumentar, ahora sí que todo lo que tiene que aumentar de tamaño, pero depende, si eres una persona que inició el embarazo con obesidad, no necesariamente quiere decir que vas a comer el doble, sino que en la etapa del tercer trimestre es cuando más vamos a aumentar de pesito, pero ¿cuánto? La verdad es que muy poquito, porque vamos a hacer un aumento muy controlado, entonces tampoco es muy diferente la cantidad de calorías, de energía que vas a consumir entre el momento en el que estabas sin el embarazo o empiezas con el embarazo al momento final. Ahora, vámonos a un caso todo lo contrario. Una persona que inició el embarazo con un peso muy bajito, pues sí se le va aumentando ciertamente la cantidad de energía y de peso que va aumentando tanto la mamá como el bebé, con mayor medida que en una persona obesa. Entonces ahí sí varía mucho entre la dieta de una persona que inició el embarazo con un peso muy bajito, a la persona que inició con un peso saludable, a la que inició con un peso ligeramente alto, muy alto. Ahí todo empieza a personalizarse. Oye, y bueno, gente jovencita como Mar, o que están viendo, no es el caso de Mar, están viendo de que, ay, me quiero embarazar, me hace falta esto, o quiero saber cómo estoy de salud. ¿Cómo se acercan a ti? Ay, pues me pueden encontrar en las redes sociales como nutrióloga Anaí Velázquez, para que nos echen por ahí un mensajito en Instagram, en Facebook, y es más, que nos cuenten si nos están viendo por acá en Tu Casa al Día, y además nos soliciten temas, porque a nosotros nos gusta también estar escuchándolos. Así es. ¿Cómo ves, Mar? No, pues la verdad súper interesante porque, pues como lo mencionábamos al principio, es una etapa que muchas veces no se prevé, y también con chavas más o menos de mi edad, a lo mejor no tenemos como esa conciencia de que desde esta edad ya podemos empezar a tener prevención con el ácido fólico y todo ese tipo de temas. Cuidar tu cuerpo, prepararlo para cuando te toque, cuando lo decidas. Si quieres, ¿no? Si ese es tu plan. Sí, entonces, muchísimas gracias, Anaí. No, hombre, gracias por invitarme, y bueno, pues muchísimas gracias también allá a los televidentes por escucharnos y por vernos. Al contrario, mil gracias.